Y bueno, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios y bueno, gracias a Dios, bendigo todo el grupo, aquellos que están escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Y, y bueno, siempre pensando, ¿no? Que tenemos que mantenernos en la fe. Tenemos que guardar el conocimiento que Dios nos va dando. ¿m? No confrontarlo, no confrontarlo, se irá con esto, con lo otro, porque el hecho de confrontar los pensamientos de Dios con los pensamientos del mundo, que van en contra, o que no, como que sí será, no será, eso debilita la fe, porque hace, ¿no es cierto?, que bueno, la fe la tenemos que defender por los dichos de Dios, por los dichos de la palabra. De ese modo se defiende la fe. Hayamos visto aquello, lo otro, no lo hayamos visto, hayamos estado allá con Jesús en aquel momento, con Pedro, con Pablo, no lo hayamos estado. No, tenemos que defenderlo porque por el conocimiento que nos brinda Dios. Es la manera que nosotros tomamos la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, entonces ahí fortalecemos nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa si viene alguien y que nos trae un comentario diferente que confronta con los pensamientos divinos? Y le prestamos atención y ponemos, sí, será, a lo mejor claro. No, eso trae dudas. Eso es como que nosotros no estamos firmes en el pensamiento. Lo tenemos que defender a rajatabla. Mira, yo no sé, pero la palabra de Dios así lo dice. ¿Y por qué defendemos la palabra de Dios? Como algunos dicen, no, está escrito eso por un hombre. No, inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué veo en la palabra de Dios? La palabra de Dios veo que enseña cosas, ¿no es cierto?, sobrenaturales, que pueden suceder. Y cuando aplicando la palabra de Dios, he visto cosas sobrenaturales, sabemos de cosas sobrenaturales que han ocurrido, vamos al tema de milagros de salud, ¿no? Entonces, si vemos que aplicando, como dice la palabra de Dios, ocurre el milagro, quiere decir que la receta, que lo escrito, es cierto, es verdad, no me queda otra cosa. Cuando yo me acerco a Cristo, me acerco a la fe, comencé yendo a una iglesia, comencé y vi un milagro tremendo, tremendo de parte de Dios, una sanidad tremenda. Entonces lo vi, y era un ser querido, ¿no? Era mi esposa, o sea, que la verdad, o sea, sí, algunos que prepararon, dice por ahí, no era no preparada, fui yo, me dijeron el médico me dijo, llévala, que le oren, dice, porque ya no hay más solución. Después vivió, por, eso, por ese regalo de Dios, vivió muchísimos años. Después, bueno, cuando tuvo que partir, partió. Pero Dios me mostró, le mostró a él, me mostró a mí, mostró a mi familia, de que Cristo vive, de que es todopoderoso, de que los hace a los milagros. ¿Y qué hacían ahí? Y aplicaban lo que dice lo que dice la Biblia. Y después comencé a ver más, comencé a ver mucho, 30 y pico de años del Evangelio. ¿Se imagina la cantidad de milagros que he visto, las cosas rarísimas que he visto que se supone que no podían ser y bueno, y Dios las hizo? Y entonces esto hace que podamos defender los milagros que hemos visto en otros, los milagros que escuchamos de otros, las cosas que nos enseña, que nos transmiten la gente de todos los milagros, las cosas que Dios hace. Y bueno, eso quiere decir que lo que está en la palabra es cierto. Sí, no es muy difícil, ¿vio? No es muy difícil. ¿Por qué? Porque si a mí me dan una receta, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Digo, si a mí me dan una receta X, ¿no? Me dice, pone tanto huevo, pone tanto harina, tanto esto. Y la receta no sale. Quiere decir que no es verdad la receta, que algo está equivocado. Pero si a mí me dicen una receta que te va a salir esto, y yo hago lo que me dice la receta y sale, quiere decir que la receta es real, que es verdad. Y bueno, la palabra de Dios es así, de esta receta que Dios nos da de vida. Bueno, entonces quiere decir que es real. Y entonces dice, le digo, en Primera de Timoteo, libro de Timoteo, Primera de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 20 y 21, dice, oh Timoteo, le envía la carta, ¿no? De Primera de Timoteo, una de las cartas que Pablo, el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Toda inspiración del Espíritu Santo.
Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo puede desviar a la persona. Yo el otro día escuchaba a un periodista que lo suelo escuchar muchas veces, no lo voy a nombrar, no tiene sentido, pero era un periodista que estaba ahí en un canal y muy lindo las cosas, se explica, da muchas explicaciones. Pero en determinado momento habló, cortito, sobre el tema fe, sobre Jesús. Y dijo, bueno, pero es como en el caso, Jesús se hizo muy famoso, Jesús, la gente cree, todo eso, pero a él no le salieron, dice, las cosas bien mientras estuvo en la tierra. No le salieron bien. ¿Cómo le salieron bien? Él le diciendo, ¿cómo va a salir bien si al final terminó en una cruz? ¿Viste? Mirá las cosas que el sufrimiento y todo eso. Pero eran cosas que estaban establecidas. Jesús mismo las dijo anticipadamente. Y que eso era necesario de que ocurriese para el camino de la salvación. Era necesario de que ocurriese. Entonces, al decir que era necesario y ocurrió, quiere decir que le salió bien. Que sufrió, sí, pero le salió bien. Porque él dijo, es necesario que esto ocurra. Bueno, gloria a Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso. Hay otros casos, por ejemplo, el caso de cómo se inició el mundo, que fue una explosión. Dice, no había nada y hubo una explosión. Y yo, así me dijeron, ahora dicen, bueno, que parece que no es así. La ciencia misma parece que dice que quiere corregir eso porque encontraron que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí en aquellos tiempos, cuando me hablaban de eso, yo decía, no había nada, dice. Y hubo una explosión. ¿Y si no había nada? ¿Qué explotó? Algo había. Si no, ¿qué explotó? Si no había nada, no puede haber explosión si no hay nada. Si había algo, había que explotó. Si hubiese sido así. Dice, no había nada y explotó. Esa es la ciencia. ¿Qué explotó? Explotó y no había nada. Es imposible, algo había. Bueno, entonces cosas así que van sucediendo, lo mismo que el mono, el hombre desciende del mono y no encontraron, dice, no encuentran, pasa los años, la ciencia investiga todo y dice el eslabón perdido, no lo encuentro. Bueno, ahora el que descubrió el ADN y todo eso, ya no hablan más del mono, ¿verdad? Se dan cuenta, viste, que otro, que bueno, que el mono es mono, viste, es un animalito, que nosotros somos humanos y es otra cosa, otra raza. Que no es no provenimos del mono. Bueno, y así, entonces vamos a creerle a la palabra, porque pasan los años y viene la ciencia, entonces, bueno, esa falsamente llamada ciencia, dice falsamente porque fue la ciencia de verdad, la ciencia proviene de Dios, Dios da la ciencia, o sea que no está mal la ciencia. Pero decía, hay una falsa, ¿viste? Hay una falsa, ¿viste? Que vienen con argumentos para confundir para confundir y confrontar con la ciencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que estar atentos, no engancharnos con eso, ¿no es cierto? Si no, mirar, la palabra dice así y listo, chao, olvídate, bueno. No hay vuelta que darle, que no nos confunda, que no haya cosas que puedan confundirnos, que nos puedan querer alejar de la fe. Lo que ve, cualquier cosa que viene y que uno dice, pero esto me hace pensar distinto. Bueno, eso es algo que viene falso, que viene de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque como la ciencia de Dios no puede confrontar, no puede haber una diferencia entre lo que dice la ciencia y lo que dice Dios. Entonces, si la ciencia es de Dios, es verdadera. Ahora, si viene a confrontar, no, porque me está haciendo una confrontación y me quiere confundir, me quiere sacar de la fe. Que Dios nos ayude a mantener esa fe, a mantener esa fe, a decir, bueno, si tengo una situación que resolver, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga la ciencia. Como dicen muchos, si el problema de salud, muchas veces los médicos mismos dicen, bueno, esto está en las manos de Dios. Vamos todavía. ¿Ve? Ahí viene lo verdadero. Bueno, hay otros que, bueno, no sé, pero yo creo en esto. Así que, bueno, ponemos, Señor, que pongas tu mano, Dios, en todas nuestras cosas, todas nuestras actividades, en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestras necesidades, Dios.
que estés poniendo tu mano de bendición, tu mano sanadora, Dios mío, Señor, sobre aquellos que están necesitando, que estemos necesitando, porque siempre necesitamos la salud, necesitamos todo, que estemos necesitando mantener la salud, que estén necesitando, Dios mío, estar sanos, Señor, estar libres de las enfermedades. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, perdona nuestros pecados, Señor, perdona si a lo mejor nos involucramos de algún modo en cosas falsas, Dios mío, le creímos, Dios mío, a la mentira, sin darnos cuenta, sin saberlo. Vaya a saber el motivo, no importa, pero sí, Señor, queremos estar firmes en la fe. Dios mío, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesucristo, para nosotros, para nuestra vida, para nuestros seres queridos, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén.